Hola jóvenes, en esta oportunidad hablaremos sobre la configuración electrónica de los elementos, para lo cual, nos indica que es la manera en la cual los electrones se estructuran. Y un dato importante de la configuración electrónica es que nos permite determinar las propiedades totales de combinación química que pueden tener los átomos, y también nos indica su posición en la tabla periódica de los elementos. Como podemos ver en la información enviada, tenemos los pasos a seguir, Tenemos que, para poder elaborar una configuración electrónica de un determinado elemento, debemos seguir 3 principios o reglas. El primero se llama principio de exclusión de Pauli, en el cual nos dice, que un orbital, por ejemplo aquí el orbital S, solamente puede tener un máximo de 2 electrones. Es lo que está representado aquí con una flechita, que esto recibe el nombre de spin. Luego tenemos el segundo principio o regla, donde nos dice que es una regla de edificación progresiva o principio de Aufbau. Es el nombre que recibe. Pero esto, ¿para qué nos sirve? Para poder elaborar la configuración electrónica, los cuales podemos observar aquí que es un diagrama que se presenta. Este diagrama lleva un orden. Como ustedes pueden ver, aquí están colocados los orbitales S, que todos los orbitales S van a tener un exponente 2. El orbital P va a tener un exponente 6. El orbital D va a tener un exponente 10 y el orbital F va a tener un exponente 14. Entonces nosotros, para poder aplicar esta regla o este formato, de solución de configuración electrónica, debemos de seguir el orden de la flecha que está en color rojo. Como pueden ver, primero sería 1s2, aquí va la flecha hacia abajo. Luego tenemos 2s2, aquí va la flecha hacia abajo. Luego 2p6, 3s2, va la flecha hacia abajo. Y así sucesivamente, siguiendo el orden de la flecha que está en color rojo. Y luego el último principio es llamado regla de Hum. ¿Y en qué consiste esa regla? Bueno, pues tenemos, que está representado por espines. ¿Qué quiere decir esto de espines? Que representa, la cantidad de átomos que pueden existir según los orbitales. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el orbital S tiene un exponente 1. ¿Qué quiere decir? Que solo lo vamos a representar con un spin. En el orbital P5 tiene un exponente 5. Por lo tanto, miren, va colocado 2, 4 más 1, 5 spins que nos representan entonces a esa cantidad de electrones que posee este orbital P. Y una característica importante es que siempre, va uno dirigido hacia arriba, que sería positivo, por ejemplo, y el otro spin que viene en una dirección hacia abajo. Entonces primero vamos a ir llenando los spins que van hacia arriba y de último se llenan los spins que van hacia abajo. Para comprenderlo mejor, vamos a observar los ejemplos presentados. Tenemos el ejemplo, dice: realizar la configuración electrónica de los siguientes elementos: litio, berilio, boro, carbono y nitrógeno. Pero antes de resolver estos ejercicios, se nos dice que debemos de seguir 3 pasos. El primero es que se tiene presente el esquema de la regla de diagonales. Es decir, regla de diagonales es el de las flechitas en color rojo. Luego nos dice que se identifica el elemento y su número atómico. Eso lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Y luego dice que se empieza a escribir el esquema hasta que la suma de los exponentes o superíndices
nos den el número de electrones. Ese número de electrones que va a representar el número atómico de ese elemento dado. Bueno, entonces vamos a resolver el primer ejemplo. Para eso lo vamos a ir haciendo acá aparte. Y nos dice entonces que vamos a resolver la configuración electrónica de los elementos boro y carbono. Vamos a representar el boro. Su símbolo es la letra B mayúscula y debemos de buscar en la tabla periódica su número atómico. ¿Y dónde vamos a encontrar su número atómico? Bueno, entonces nosotros lo primero que debemos de hacer es ubicar cuál es el boro. Entonces lo buscamos en la tabla periódica, ¿verdad? Buscamos dónde está el boro. Aquí está. Boro es el elemento con número atómico 5. Entonces se lo colocamos número 5. Luego nos pide la configuración electrónica de ese elemento dado. Para eso vamos a seguir el diagrama que ya conocemos. ¿Cuál es el diagrama? Primero sería 1s2 y lo colocamos. 1s2 lo separamos con una coma. Luego, según el diagrama, ¿cuál sigue? 2s2 lo colocamos entonces 2s2. Ahora vamos sumando los exponentes. Sumamos 2 más 2, 4 y el número atómico es 5. ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 5? Solamente un electrón. Entonces seguimos con el mismo esquema. Nos quedamos en 2s2. Según el orden de la flecha seguiría 2p6. Entonces colocamos 2p, pero no le vamos a poner el número 6, sino que le vamos a colocar el exponente que corresponda a la cantidad que le haga falta para llegar al número 5. Si ya tenemos 2 más 2, 4. ¿Cuánto le hace falta? Solamente un 1. Entonces nos quedaría 2p1 y ya está completada la configuración electrónica. Pero también me pide los orbitales. ¿Qué son esos de los orbitales? Por ejemplo, la S, aquí está otra S y la P. Tenemos 3 orbitales, entonces por eso colocamos 3 casillas. Y luego aquí dentro vamos a colocar los espines. Espines es las flechitas que van dirigidas hacia arriba y hacia abajo. Sabemos que por cada orbital solamente pueden haber espacio para 2 electrones, ¿verdad? Entonces aquí nos dice 1s2, o sea, son 2, ¿verdad? Aquí otra vez 2s2 y aquí solo 1. Primero vamos a llenar los que van hacia arriba. Entonces colocamos la flechita hacia arriba, luego en la siguiente y luego en la siguiente casilla. ¿Cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3. ¿Y cuánto me hace falta para llegar a 5? Entonces voy a colocar los que van hacia abajo. Con este serían 4 y con este serían 5. De modo que 1s2, aquí están los 2 electrones, 2s2, aquí tenemos 2 y 2p1, aquí tenemos solamente 1. El mismo procedimiento, pero ahora con el elemento carbono. Lo buscamos en la tabla periódica. El carbono tiene un número atómico que es 6. Entonces lo colocamos, número atómico 6. Ahora vamos con la configuración electrónica, que es el mismo procedimiento. Primero sería 1s2, 2s2 y luego 2p6. Entonces colocamos 1s2, 2s2 y luego dice 2p6, pero no vamos a poner el 6, vamos a colocar el número que me haga falta para llegar a este 6. Entonces serían 2 más 2, 4, solamente me hace falta un exponente 2 para llegar al número atómico 6. De esta manera está completo. Ahora hay que llenar los orbitales. El mismo procedimiento. Primero los que van hacia arriba.
Luego los que van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Contamos cuántos llevamos. 2, 4, más 1, 5. Pero es un número atómico 6. Entonces, por lo tanto, también le corresponde otro spin. Y podemos ver 1s2, aquí está. 2s2, aquí está, 2. Y 2p2, aquí están 2 spins. De esa manera queda calculada la configuración electrónica con sus orbitales. Ahora, como ejemplos extra, haremos siempre el cálculo de sodio y magnesio. El mismo procedimiento, solo que con otro, con distinto elemento de la tabla periódica. Entonces buscamos el sodio en la tabla periódica y podemos ver que el sodio, aquí está, su símbolo es Na y su número atómico es 11. Entonces lo colocamos 11 y luego su configuración electrónica. Hacemos el mismo procedimiento. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Contemos hasta dónde deberíamos de llegar. Si sumamos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Se pasa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener que colocar un exponente distinto al que el esquema tiene. Entonces empezamos a colocar y escribimos 1s2, 2s2, 2p6. Paramos aquí. Contamos 2 más 2, 4 más 6, 10. Solamente me hace falta un exponente para llegar al número 11. Entonces nos quedamos en 2p6. Ahora vamos a colocar aquí 3s y contamos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 1, 11 y lo tenemos completo. Solamente vamos a colocar los orbitales. Ahora aquí, porque vamos a colocar más casillas para la cantidad de espines. Recordemos que por cada orbital solamente puede tener dos átomos, ¿verdad? Entonces colocamos aquí, ¿verdad? 1s2 que le va a corresponder a la primera casilla, 2s2 para la segunda y así sucesivamente. Colocando primero la flechita que va hacia arriba o el spin que va hacia arriba. Dependiendo la cantidad de átomos del elemento, así es la cantidad de casillas que hay que hacer para los orbitales. Contemos cuántos tenemos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego los que vienen hacia abajo serían 7, 8, 9, 10 y 11. De esa manera entonces me queda completo, ¿verdad? Número atómico 11. 2, 4, 6, 8, 10 más 1, 11. Y luego hacemos el último ejemplo del magnesio. Lo buscamos en la tabla periódica, magnesio Mg, y le corresponde el número atómico 12. Colocamos número atómico 12 y luego la configuración electrónica. El mismo procedimiento, sumamos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Aquí nos va a quedar completo sin hacer resta. Entonces colocamos 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Sumamos 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Y el mismo procedimiento para la cantidad de orbitales. Primero los espines que van hacia arriba y luego los que van hacia abajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me tiene que llegar hasta el número 12. Y van 6, entonces con este serían 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De esa manera queda completo la configuración electrónica con sus respectivos orbitales, guiándose entonces por la tabla periódica
y por el esquema que tenemos aquí representado.